Lo que pasa es que para ti, tú y mi padre tenéis gustos diferentes. Entonces, el periódico que le va a interesar a mi padre, a ti te va a parecer viejuno y aburrido. Y el que te va a parecer a ti súper trendy, a él le va a parecer... ah. Entonces, lo primero, o sea, la tipografía es como la música. O sea, lo que pasa es que la gente no tiene unos gustos tan explícitos con la tipografía como con la música, pero todos tenemos unos hábitos, todos tenemos un diseño, una forma con la que nos sentimos más cómodos o con la que nos vemos más identificados. ¿Qué debería evitar una tipografía para que sea agradable de leer? Entonces, a lo mejor, si es para leer, y además leer que si es un cuerpo de texto durante mucho tiempo, si es una tipografía con mucho detalle, pues a lo mejor el ojo al final se acaba cansando, demasiado detalle, donde reposar la vista y demás. Pero si es para titulares, pues cuanta más, muchas veces esos detalles aportan muchísimo. ¿A ti te apetece, o sea, por ejemplo, si tuvieras un anuncio con esa tipografía, te parecería bonito, te darían ganas de leerla? Entonces, la tipografía tienes que pensar que es como una herramienta. Entonces, igual que tú, el martillo es una herramienta muy útil, pero si lo que tienes que solucionar es el pinchazo de una rueda, un martillo no te sirve. Entonces, en función del uso, en función del público, en función de la gente a la que vayas dirigidas, la tipografía tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra. Y pasa lo mismo con el layout también. El construir con esa tipografía un formato y una composición que apetezca leer, ahí sí que quizás hay una serie de cosas más claras. Yo te diría solamente que te diría sinceramente que solo se me ocurre una ventaja. Y no tiene que ver con la tipografía, sí, tiene que ver con que los medios digitales son más baratos. ¿Sabes? Al final publicar un periódico es más caro. Un periódico impreso. Más caro y más arriesgado y además implica distribución, implica una serie de cosas. Entonces, es muy probable que la gente que va a hacer en un momento dado ciertas cosas con ese nivel de riesgo sean normalmente más conservadores. Normalmente es más fácil y más rápido hacer las webs, hacer un medio digital, pero las composiciones de página guays o un diseño guay siempre lo ves en un medio impreso. En lo digital puedes permitirte cosas como animar la tipografía, puedes hacerle ciertas cosas, pero es implícito al medio y no tanto como esto. Por ejemplo, las variable fonts se pueden animar en web y permiten hacer una serie de experimentos que en lo físico. Pero en el uso diario es verdad que los medios digitales no, o sea, no tienen su estructura y pam, pam, y rara vez se salen. Una de las cosas que además nosotros siempre intentamos transmitir y demás es controlar mucho el ancho de página, precisamente porque la web es un medio fluido y crece hasta llenar el ancho que tenga, ya sea un ordenador, una pantalla de televisión, lo que sea. Entonces, obviamente, una línea demasiado larga no afecta. Obviamente, crear una jerarquía tipográfica con diferentes tamaños. Pero sí es verdad que hay un concepto que son los tamaños ópticos, que es en plan, pues una tipografía que pueda tener una versión de texto y una versión display. Y normalmente cuando tienes esas cosas no es tontería, o sea, confiar en eso y, digamos, usar cada una en el sitio donde donde tiene que usarse, porque al final detrás de eso hay gente como yo que son buenos en lo que hacen y que invierten mucho tiempo en preocuparse de, vale, pues que cada cosa se vea de la manera adecuada, se ajusta al espaciado, se ajusta al diseño para que cada cosa funcione bien a los diferentes tamaños. Uno es a nivel visual, que es el justificado en web. Es algo que se hace muchas veces y no se debería hacer porque no tenemos un buen control. Es cierto que el justificado, además, a los diseñadores nos suele gustar más pues la bandera, izquierda, derecha y tal, dependiendo de lo que... Pero la bandera ya no se trata solo de que a nivel de diseño te parezca mejor o peor, sino que es que el justificado en web es malo porque no se puede controlar. Así como en InDesign, por ejemplo, sí que a lo mejor puedes hacer partición de palabras, controlar un poco el espacio entre letras, el espacio entre palabras. Eso todavía, aunque está viniendo y empieza a haber soporte para hacer una mejor gestión de la justificación en web, todavía no ha llegado. Otro que no tiene que ver tanto con el nivel visual
sino más bien con la accesibilidad, es el tema de que la tipografía en web se utiliza muchísimo en píxeles y es una medida que no se debería o no se recomienda utilizar, porque se mete por medio, entre comillas, con la configuración que otras personas con problemas de visión puedan hacer de su navegador. Usar tipografías gratuitas de Google Fonts y demás. Como tú haces el diseño de un medio digital, lo que tú quieres es que tu medio digital, digamos, sea con un diseño, tú estás buscando hacerlo atractivo, hacerlo agradable, pero hacerlo reconocible también. Pues si tú dices Lato, que es una tipografía de Google Fonts, te pareces a otras 866.000 webs que hay ahí fuera. Pues o hazte algo customizado o cómprate una cosa tuya y entonces invierte en tu marca. Ya te digo, bueno versus reconocible, no lo sé. Yo intentaría ser bueno.